Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Fue el anuncio que encendió las alarmas en Perú. De esa manera, el presidente Pedro Castillo anunciaba el cierre del Congreso y convocaba elecciones anticipadas con la intención de crear un nuevo Congreso. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Se trataba de un golpe de Estado según el Congreso de ese país, por lo que de inmediato, con 101 votos a favor y solo 6 en contra, los legisladores peruanos destituyeron a Pedro Castillo. Por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral conforme a lo establecido en el artículo 113. El panorama era de incertidumbre. Las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú anunciaban que no acatarían ningún acto contrario al orden constitucional. Además, surgió el rechazo a la posición del nuevo expresidente Castillo por parte de diferentes gobiernos. De las Fuerzas Armadas señalan que, efectivamente, acogiéndose a lo que señala la Constitución, un presidente de la República solamente está habilitado para cerrar el Congreso si se han producido la denegación de dos cuestiones de confianza, que no se ha producido. Mientras tanto, el Congreso de Perú ya listaba la investidura de Dina Boluarte como nueva presidenta. Boluarte era la vicepresidenta de Castillo y se opuso al intento de golpe de Estado. El presidente del Tribunal Constitucional de Perú pidió a las Fuerzas Armadas restablecer el orden. Horas después, la policía detuvo en Lima al destituido presidente Pedro Castillo. Previamente también mostraron imágenes del exmandatario y su familia, incluida su esposa Lilia Paredes, abandonando Palacio de Gobierno. Finalmente, Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta mujer del país andino. Además, dejó sin efecto el toque de queda que había decretado el exmandatario Pedro Castillo pocas horas antes. Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Mientras comienza un nuevo gobierno, Pedro Castillo deberá enfrentar a la justicia de su país. El delito por el que será procesado según las leyes peruanas es rebelión por quebrantar el orden constitucional. Qué noticia, ¿no? La de Perú. Sí, está dando vuelta al mundo, ¿no? Ha sido noticia mundial. Mira, a ver, de lo que nosotros hemos escuchado a mediodía cuando aparece el todavía presidente, a lo que ha pasado hasta las 5 de la tarde, ya con nueva gobernante, pues ha pasado muchas cosas y también en medio de esto el análisis. Dicen de todo. Vamos a hablar con un periodista peruano, por favor. Vamos a recibir a don Paco Flores. ¿Cómo está? Muy buenas noches desde Lima, Perú. Paco, ¿cómo estás? A ver, ¿qué es lo que ha pasado hoy día? Estamos tratando también todos, creo que de digerir lo que ha ocurrido. Se lanza a esta aventura Pedro Castillo, pero sin apoyo absolutamente de ninguna institución, ni de militares, ni de policías, ni de nadie. ¿No es cierto? Se lanza solo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo están, amigos de Aquí en Vivo? Gracias por la oportunidad. La verdad, esa es la gran interrogante y la gran pregunta del día, ¿no? ¿Qué fue lo que impulsó al entonces presidente Pedro Castillo a dar este golpe de Estado y finalmente que no duró más de 3 horas, ¿no? Durante el día se sabía que hoy se iba a debatir en el Congreso de la República una tercera moción de vacancia, pero de acuerdo a las matemáticas y a los corridos que habían habido en las redacciones durante la noche de ayer y la mañana de hoy, se calculaba que no se iban a llegar a los 87 votos que necesitaba el Congreso para vacar al presidente. Por esa razón, uno no se explica por qué cerca del mediodía sale Pedro Castillo y da este golpe de Estado. Fue claramente un golpe de Estado, una ruptura al orden constitucional y previamente a esto que había ocurrido, había trascendido que había renunciado el comandante general del ejército, de manera que se sabía de alguna manera que no contaría con el apoyo de las Fuerzas Armadas y tal y como ocurrió, ¿no? El presidente de la República, Pedro Castillo, o el
dictador Pedro Castillo, después de haber dado su golpe de Estado, no tenía el respaldo de las instituciones tutelares, ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional, y evidentemente todos criticaron este golpe de Estado que perpetró. Ahora, el Congreso de la República, hay que decir, ha considerado esto una victoria, pero no lo es. Tiene un alto nivel de desaprobación y, valgan verdades, tiene un desempeño bastante pobre al parecer de la opinión pública peruana. Sin embargo, evidentemente lo que ha valido es que pues, se respete el orden constitucional, porque finalmente todos estamos por la democracia, sea cual sea nuestra orilla política. Y eso es básicamente, en resumen, lo que ha ocurrido. Al final ya Dina Boluarte es la primera presidenta de la República del Perú, la primera mujer presidenta que tenemos en el Perú, y que no ha hablado de adelanto de elecciones, y en su juramento incluso ha dicho que cumplirá el mandato hasta el 2026. Lo que sí ha hecho es pedir una tregua política en el Congreso de la República, y también la pregunta es si se la darán las distintas bancadas que conforman el Parlamento, ¿no? Precisamente, bueno, muchísimas gracias por este contacto, Paco. Nosotros queremos seguir conociendo cronológicamente lo que se está desarrollando también en el vecino país. Entendemos que se han registrado algunos enfrentamientos, la policía tuvo que realizar algún tipo de resguardo, todavía se registran movilizaciones. ¿Y cuál va a ser el futuro del expresidente Pedro Castillo? Bueno, no han habido movilizaciones masivas en la capital ni en otros puntos del país. De hecho, no ha habido ni siquiera una concentración grande de personas en los exteriores del Congreso de la República. Han habido las concentraciones típicas a favor y en contra del presidente Castillo, que quienes cubrimos los fueros parlamentarios estamos acostumbrados a verlos prácticamente todos los días. No había un número mayor de personas el día de hoy, a pesar de que la votación para la vacancia presidencial o la tercera vacancia se iba a dar. Lo cierto es que se iba a dar en horas de la tarde, pero no había mayor movimiento. De hecho, no se han registrado enfrentamientos con la policía en ninguna parte del país hasta el cierre de esta jornada. Y la verdad es que ha habido un ambiente de tranquilidad. Lo que sí, todas las instituciones del Estado se pronunciaron en contra de este golpe de Estado, desde el Tribunal Constitucional hasta la Defensoría del Pueblo y los presidentes de los distintos poderes del Estado, ¿no? El Poder Judicial y también la Fiscalía de la Nación. ¿Qué va a pasar con Pedro Castillo, ahora que está detenido en la prefectura de Lima? Va a tener que responder al delito de rebelión y sedición, que es el delito por el que se le va a juzgar de acuerdo al 346 del Código Penal peruano. Y ese delito en el Código Penal peruano no tiene una pena mayor de 10 años. No, pero evidentemente ahora que ya no cuenta con la inmunidad presidencial, va a tener que responder a la justicia por las 7 carpetas fiscales y la investigación que tiene abierta en la Fiscalía de la Nación. Es decir, Pedro Castillo no cuenta con absolutamente ningún tipo de inmunidad desde el momento en el que, primero, da el golpe de Estado y luego el Congreso lo vaca y nombra ya a Dina Boluarte como presidenta. Paco, antes de hablar respecto a cuál era el objetivo de esta movida o decisión, no sé si desatinado o mal cálculo por parte del señor Castillo, escuchaba en la nota un factor que me llamó la atención. Decía la periodista, solo bajo 2 circunstancias se podría cerrar el Congreso. ¿Nos puedes explicar cuáles son estas 2 circunstancias que mencionaban en la nota? Sí, mira, lo que pasa es que esa es una figura constitucional muy propia y muy típica del Perú. De hecho, hasta donde tengo entendido, es una figura constitucional casi única en la región y la tiene el Perú. Esto fue una modificación constitucional del artículo original de la Constitución del 93, que es la que está vigente, en la que se le facultaba al presidente de la República el cierre del Congreso si es que se le denegaba la confianza a un gabinete o a un ministro que hiciera cuestión de confianza. Se intentó poner estos candados de que fueran 2 denegatorias consecutivas por parte del Congreso de la República para que el presidente tuviera la facultad. No es decir que con las 2 denegaciones fuera a disolver el Congreso, simplemente le daba la facultad de poder disolver al Congreso solo bajo esa circunstancia, ¿no? Convocando inmediatamente a elecciones generales y además no cerraba la comisión permanente.
¿no? Que era como una suerte de ente revisor y de equilibrio, ¿no? Para los 8 o 9 meses de gobierno del Ejecutivo mediante decretos de urgencia, ¿no? Entonces, en eso consiste esta mención que hace mi colega Pamela Bertis en mencionar que solo se puede cerrar el Congreso con 2 denegatorias, además votadas en el Congreso, ¿no? No se pueden hacer las famosas denegatorias fácticas que, por ejemplo, utilizó Martín Vizcarra para disolver el Congreso durante su presidencia, ¿no? Eso también lo ha intentado corregir de alguna manera el Congreso mediante una ley que fue por la cual Aníbal Torres hizo esta cuestión de confianza hace una semana y por la cual renunció, y que finalmente el gobierno consideraba la primera denegación de confianza, pero evidentemente no estaba reconocida tampoco por las otras instituciones. Paco, a ver, estamos hablando de un 66% de desaprobación para Pedro Castillo, pero un 73% de desaprobación para el Congreso, es decir, la población no cree absolutamente nada de lo que dicen sus legisladores, ni siquiera aprueban lo que hacen. En medio de esto, con estos porcentajes, había nomás, ¿no? No sé, no puedo decirte desgobierno, pero sí una falta de gobernabilidad, porque no estaban colaborando con lo que estaba queriendo hacer Pedro Castillo. Estoy tratando de que tú analices un poquito este tema, porque por un lado se lo acusa de varios casos de corrupción, incluso le dice el líder de un grupo criminal, delincuencial, pero también por el otro lado él trataba de sacar una nueva constitución política en tu país. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, bueno, el tema relacionado a la constitución política es una propuesta de la izquierda en el Perú desde hace muchísimos años. De hecho, fue parte del discurso de campaña de Pedro Castillo, así como de otras plataformas de izquierda. Lo cierto es que en determinado momento antes de la segunda vuelta, él firma un compromiso junto con su adversaria Keiko Fujimori, en el que se comprometen que van a respetar la Constitución del 93, que no se va a someter a una asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Sin embargo, en su juramentación como presidente vuelve a mencionar el tema de la asamblea constituyente, y posteriormente uno de sus primeros ministros, Guido Bellido, también menciona el tema de la constituyente, y fue un tema que rondó. Sin embargo, no existía la posibilidad de que se convocara a una asamblea constituyente. Yo me atrevo a decir y analizar que no estábamos en un momento constituyente en el Perú. Cierto es que la Constitución del 93 tiene una gran cantidad de errores y temas que tienen que ser resueltos, probablemente mediante la reforma constitucional o los capítulos que sean necesarios reformar. Sin embargo, no sé hasta qué punto sea necesaria una asamblea constituyente, es decir, una nueva constitución. Hay mucho debate todavía sobre si es necesaria una nueva constitución y sobre si realmente estamos en un momento constituyente, es decir, con las condiciones mínimas indispensables para que se pueda constituir una asamblea constituyente y pensar en una nueva constitución. Bueno, Paco, por favor, si nos podrías hacer alguna comparación. Entendemos que en los últimos años Perú ha cambiado de manera constante, podríamos decir, los presidentes de ese país. ¿Nos podrías explicar qué es lo que está pasando y si este hecho se ha considerado como una crisis política? Bueno, definitivamente es una crisis política, y es una crisis política que no inicia en este gobierno. Yo creo que toda esta situación y toda esta situación de crispación que se viene produciendo en el Perú desde hace más de 5 años se inicia con los resultados de las elecciones del 2016, ¿no? En la que Pedro Pablo Kuczynski resulta elegido presidente de la República, Keiko Fujimori logra una mayoría de 73 parlamentarios en el Congreso de la República, una mayoría absoluta, y se produce una serie de roces entre el Ejecutivo y el Legislativo que generan una serie de situaciones. Luego se descubren una serie de irregularidades en las que había participado el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y él es obligado a renunciar, ¿no? En el camino había habido un primer pedido de vacancia, el cual no prosperó. Sin embargo, cuando se prepara el segundo pedido de vacancia, se hace público además que él había negociado aparentemente con Kenji Fujimori el indulto de su padre Alberto Fujimori, que se dio en
en la Navidad del 2017 y generó pues toda esta crispación que devino en la presidencia de Martín Vizcarra, en la disolución del Parlamento durante el régimen de Vizcarra, luego la destitución de Martín Vizcarra por parte del nuevo Parlamento, hasta la presidencia interina de Francisco Sagasti, que duró 8 meses hasta que se celebraron las elecciones generales del año pasado y que tuvieron a Pedro Castillo y Keiko Fujimori como candidatos en el balotaje, y finalmente Pedro Castillo resulta elegido, ¿no? Yo creo que eso es en resumen lo que ha ocurrido y la crisis que hemos vivido en estos 5 años, ¿no? Ya con Dina Boluarte hemos tenido 6 presidentes en 6 años, Paco, ¿no? En casi 6 años. Paco, bueno, hemos sido en retrospectiva, pero viendo un poquito hacia el futuro, evidentemente la movida de hoy fue inconstitucional, sí, y factorizando un poquito el tema de la constituyente, hablaban de una reforma judicial y al cerrar el Congreso del poder mandar a elecciones para tener gente idónea que tenga el respaldo de la gente para hablar de estas quizás medidas que en algún momento sí van en pro del pueblo peruano. ¿No es un arma de doble filo? A quien tenga ideas de reformas judiciales que son importantes, que tenga miedo el pueblo de volver a pronunciarse en ese sentido y sea mandado a la cárcel, digo, ¿cuál es el análisis que se hace en este momento? Porque en teoría sí eran algunas medidas interesantes para los peruanos. Claro, bueno, pero a ver, vamos a poner en contexto. Lo que se estaba planteando y lo que planteó Pedro Castillo al momento de dar el golpe de Estado no era una reforma judicial, era un llamado al quebrantamiento del orden constitucional, y yo quiero ser muy claro y enfático en eso, en el que pedía la reestructuración del Poder Judicial. ¿Bajo qué criterios y bajo qué formas? Eso nunca lo llegaremos a saber porque finalmente no se concretó. No se ha concretado este golpe de Estado y hemos vuelto a la democracia en el Perú. Pero, digamos, yendo al tema de la constituyente, a la modificación de la Carta Magna de la Constitución Política del 93, que es la que rige en el país en este momento, yo creo que yo hace un rato manifesté mi punto de vista. Yo creo que hay que modificar algunas partes de la Constitución, algunos aspectos, por ejemplo, en materia de... Tiene que haber una reforma política profunda, ¿no? En la que se fomente la creación de partidos sólidos, ¿no? Que tengan bases, que tengan idearios y que se pueda, de alguna manera, revivir la actividad política de una manera más formal de la que hemos estado acostumbrados a vivirla en los últimos 40 años. Sí. ¿No? Eso no cabe absolutamente ninguna duda. El debate entre todos los analistas es si es el momento de una asamblea, después de hemos venido viviendo esta crisis que nos produjo el COVID-19 y adicionalmente la crisis económica mundial producto de los conflictos internacionales que se han visto. Entonces hay, yo creo que un panorama bastante complejo en ese aspecto, ¿no? Claro. Paco, te voy a hacer la última consulta. A ver, le han pedido a la presidenta Boluarte que tenga un gabinete adecuado, profesional. Porque los ministros que tuvo Castillo lo dejaron, ni bien él dio su medida apresurada, ¿no es cierto? Ahora, como que, ¿será posible que puedan dejarla también a ella gobernar? No sé, yo estoy viendo con todo el análisis que tú estás haciendo, Perú está hace muchos años en una incertidumbre política, con un desgobierno, no se sabe a qué gobierno van a apoyar, a quién sí le van a dejar gobernar. Sí, es lamentable la situación y lo que estamos viviendo. Es una crisis, como te digo, que no ha empezado con el gobierno de Pedro Castillo. Es una crisis que ha empezado hace 5 años y probablemente dure un poco más, no sé cuánto. Ahora, ¿va a poder Dina Boluarte gobernar y poder hacer un gobierno hasta el 2026, que es lo que ha dicho en su juramentación? Sí. Yo no me atrevo a dar ningún pronóstico por el momento, porque además en el Perú absolutamente todo puede suceder. Lo cierto es que Dina Boluarte ha pedido una tregua política. Esta tarde se ha reunido con el cardenal Castillo, de manera que por lo menos hay un talante un poco más de apertura de parte de la presidenta Boluarte, pero todavía creo que es muy pronto para saber cuál es la medida. No hay que olvidar además que Dina Boluarte finalmente
es parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo, fue elegida junto con Pedro Castillo, ¿no? Exacto. Entonces, para algunas personas sería lo más adecuado y lo más conveniente que a través de un proyecto de ley pida un adelanto de elecciones, ¿no? Lo acaba de manifestar el expresidente Ollanta Humala, por ejemplo, y a lo largo de la jornada lo han ido manifestando otros analistas y personalidades políticas. Claro, ¿no? muchos consideran que de lógica debería ser, es decir, pedir un adelanto de elecciones. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, que todo sea para bien, para tu país, que es un país tan bonito, además vecino nuestro, ¿no es cierto? Paco, te mando un abrazo grande y que todo salga bien, de verdad. Gracias.